de conocimiento de las Escrituras. Así es que pues a todos los que van a ver el video en este momento o en diferido, también los bendecimos y que esperamos como siempre que sea esta enseñanza dándoles dirección e iluminando sus corazones y sus vidas. Bien, una vez más te comentaba, desde tiempos remotos la razón de congregarse habitualmente siempre fue el estudio de las Sagradas Escrituras. Siempre fue eso. Hace unas semanas atrás yo di un tema titulado que Dios quiere un pueblo no ignorante, sino un pueblo sabio. Entonces, cuando Dios entrega sus leyes, sus mandamientos a Israel en el monte Sinaí, la encomienda era que Israel caminara bajo estos preceptos. Entonces, siempre ha sido así. Por esa razón, habían lugares y centros de estudio en todo Israel para que las personas pudieran ser instruidos en las Escrituras. Y esta mañana vamos precisamente a hablar en cuanto a ello. Te comentaba que esta es la razón de congregarnos, no solamente cantar, no solamente alabar a Dios a través de los cánticos, a través de leer la Biblia, a través de una lectura de ella, sino aprender, sino estudiar. Recuerda que el maestro tuvo discípulos. Él no tuvo congregantes. Él tuvo discípulos. ¿Quiénes? Hombres y mujeres comprometidos con la enseñanza de su maestro. Y vamos a hablar esta mañana el tema que dejé pendiente la semana pasada, que es el Evangelio del Reino. Decíamos que la intención, el propósito es que usted sepa que el evangelio que ha recibido es el evangelio que el maestro entregó a sus primeros discípulos, a sus primeros oyentes, que ese mismo evangelio fue el que se siguió transmitiendo por cada uno de estos hombres que recibieron la enseñanza del maestro durante su época. Como sabemos, mis amados, la palabra de Dios siempre el hombre ha caído, sino en un extremo ha caído en el otro, y eso es muy peligroso. Entonces la idea es que usted y yo volvamos una vez más a las sendas antiguas y hagamos sendas derechas. De eso trata este tema en esta mañana. Es importante tener claro no solamente al personaje central del evangelio, porque muchos nosotros hablamos del Hijo de Dios, muchos hablamos del Mesías, muchos hablamos de su obra redentora, pero dejamos de ver también algunas cosas que son importantes como su persona. ¿Cuál es el mensaje central, el propósito del evangelio del reino de Dios? El evangelio se ha usado por y para muchas razones y muchos propósitos. Incluso el apóstol Pablo dice en una de sus cartas que hay gente que predica el evangelio para una cosa y otros para otra, y otros por envidia, y otros lo predican con el fin de lucrar, y etcétera. Hay para todo. Pero también hay hombres y mujeres que han mantenido el mensaje central y el propósito del evangelio. Quiera Dios que usted también y yo mantengamos ese propósito y no nos salgamos de ello. Y aun cuando en algún momento nos desviemos por las Escrituras, volvamos otra vez a centrar nuestros corazones. Ok, entonces tengo Mateo capítulo 15, versículo 24, que dice el Señor: y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estas palabras que el maestro va a pronunciar muchas veces no son tomadas en cuenta, porque cuando una persona se crea un perfil o una imagen de algo, casi siempre va a inclinarse a esa imagen, a esa creencia, a esa doctrina, y va a tomar los textos que no tienen nada que ver con lo que él ya cree, los va a tomar como que no tienen ningún sentido. Y más aún, si no se conoce el contexto, la cultura, el pensamiento, si no se entiende el propósito de Dios desde Génesis, una interpretación fuera de lo que el plan original, de lo que el plan de Dios desde un principio
fue establecido. Entonces el maestro está siendo claro y él dice: yo no vine sino a las ovejas perdidas de una casa. Esto lo entendían muy bien los primeros creyentes, los discípulos de la época, porque ellos sabían y conocían la historia de Israel. Cuando este mensaje llega al oído de ellos, ellos entienden que para la época Israel está dividida. La nación de Israel ya no está unificada. Se provocó una división en el tiempo de los reyes. Después de Salomón, en el tiempo de su hijo, se divide la nación de Israel y se compone ahora de la casa de Israel y la casa de Judá, o también conocida como la casa de David. Entonces, para la época, la nación de Israel está dividida. Los únicos que están en la tierra de Israel en el tiempo o en los tiempos del maestro es la casa de Judá. Piensa lo siguiente: Israel se dividió. 10 tribus se fueron a todas las naciones, se perdieron, se gentilizaron y nunca regresaron. Esas 10 tribus fueron las llamadas la casa de Israel, o la casa de José o de Efraín. Y solo una casa volvió a las tierras de Israel, la casa de Judá. El maestro está diciendo: yo no vine, señores, sino a las ovejas perdidas de aquellas tribus que se perdieron, que se asimilaron, que se fueron a las naciones y que no están aquí. La misión mía es traer a estas ovejas que se perdieron, que se olvidaron de la ley, que se olvidaron de las profecías, que se olvidaron de Dios y se hicieron idólatras y se gentilizaron y que comenzaron a adorar otros dioses y que comenzaron a paganizarse. Por ellos vine yo. Los discípulos entienden claro y perfectamente bien esto, porque una vez más conocen la historia de Israel. El apóstol Pablo también va a tomar referencia en sus cartas, y hay que tener mucho cuidado, porque por esa mala interpretación y por no conocer la historia de Israel es que pensamos que el apóstol dice una cosa cuando en realidad él está diciendo otra. Ok, este evangelio o buenas nuevas del reino de Dios, que fue entregado obviamente por medio de su Hijo, no solo pretendía proclamar la salvación a todas las naciones, que yo te dije la semana pasada, casi todos nos centramos en la salvación. Y el Señor vino a salvarnos y Él vino a rescatarnos, a perdonar los pecados, y ahí nos quedamos. Pero quiero decirte que el plan del Señor en el Evangelio tiene mucho más. Hay mucho más que no hemos explorado, que no hemos conocido y que por consiguiente no hemos ni siquiera disfrutado. Habían otras cosas que primero tenían que estar alineadas para que se diera ese hecho. Para que tú y yo fuésemos salvos, para que la salvación llegara a todas las demás naciones, primero había una antesala. Y esa antesala se llama Israel. Antes de la proclamación de la salvación a todo el mundo, habían que pasar estas cosas. Habían que pasar estas cosas. Número 1, enderezar las sendas, porque las sendas de Israel estaban torcidas. El camino por donde Israel transitaba no era el de la ley, ni era el de los mandamientos de Dios, sino de los mandamientos de hombre. Ok, había que enderezar las sendas, había que allanar, preparar el camino, volverlos, en pocas palabras, a la senda antigua, porque al momento en el que el maestro aparece, Israel se ha desconectado de la ley de Dios, de sus mandamientos, en pocas palabras, de las escrituras. Y todos los maestros de la época, en ese tiempo, habían 2 escuelas de pensamiento muy fuertes en el primer siglo, que promulgaba las enseñanzas y las doctrinas de los fariseos. Habían 2 escuelas, una era de un maestro llamado Geliel y el otro, no se me ve el nombre ahorita. Eran 2 maestros importantes en la historia de Israel, que eran las academias más grandes de enseñanza, y ahí iban todos los grandes maestros. Uno de ellos, de esos maestros, es precisamente Gamaliel, ya me acordé,
Shamaín, eran dos maestros, el Geliel, algo así, y Shamaín, dos maestros. Y de uno de ellos sale el famoso hombre conocido en la Biblia como Gamaliel, el gran maestro rabino. Bien, estas escuelas de pensamiento tenían muchas ideas, muchas filosofías, y muchos de ellos ya no enseñaban la Biblia como mandamiento, sino que enseñaban sus propios mandamientos como si fuese la Biblia. Esa era la razón por la que primero había que volver a las sendas antiguas. Y el único que podía hacerlo no era más que el Mesías que Dios había prometido. Nadie más podía volver una vez más a este camino. ¿Por qué? Porque Él es la palabra encarnada, la palabra hecha carne. Número 2, traer la interpretación correcta de las Escrituras, porque para la época las interpretaciones estaban alejadas, desasociadas de la palabra del Señor. Para esa época, te dije, existían varias escuelas, varias enseñanzas. Dos de ellas eran las más importantes, pero habían mucho más que centraban sus enseñanzas en sus doctrinas religiosas o la doctrina de sus sectas. Ya habían dejado para ese entonces la palabra y habían alejado del corazón del pueblo las Escrituras. Eso es precisamente lo que el Señor le dice, o lo que la samaritana le dice al Señor. Señor, sabemos que cuando venga el Mesías, Él nos declarará estas cosas. O sea, Él nos va a enseñar estas cosas, porque los maestros que tenemos se han desconectado. Eso está pasando hoy en día. Eso está sucediendo hoy en día, porque la gran mayoría o mucha gente muchas veces usa el evangelio para otros fines, pero no para exponer la palabra de Dios, el propósito y el plan de Dios para las vidas. Hacer el llamado al arrepentimiento. Y aquí te dije la semana pasada, todos los que no eran de Israel, o todos los que éramos o pertenecemos a otras naciones, estábamos no perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El llamado al arrepentimiento, escucha bien esto, nos va a sonar un poco fuera del lugar por todo lo que ya hemos aprendido, pero voy a darte algunas indicaciones. El llamado al arrepentimiento, la palabra arrepentimiento, lo voy a explicar más adelante, deriva de una palabra en hebreo que es teshuvah. Y teshuvah no significa lo mismo que la palabra arrepentimiento en nuestra cultura o en nuestro contexto. La palabra arrepentimiento en realidad es parte de la teshuvah y no es en sí el arrepentimiento total, sino que es una acción también tomada dentro de lo que es la teshuvah en el lenguaje hebreo. Lo voy a explicar más adelante, pero quiero decirte, había que hacer volver a los que habían estado. ¿Quiénes habían estado? Israel. ¿Quiénes estuvieron en el monte Sinaí? A quienes se les entregó los mandamientos, a quienes fueron enviados los profetas, a quienes Dios le habló, a Israel, a usted y a mí, nunca antes. Quienes ya habían estado en la senda de verdad y de justicia, Israel. Por eso la palabra teshuvah es volver, y nadie puede volver en un lugar en donde nunca estuvo. Si usted nunca ha sido casado o nunca fue casado, usted no puede decir cuando se case, me volví a casar, porque usted nunca ha estado, valga la redundancia, en ese estado. Pero si alguien se casó y después se divorció y se casa otra vez, entonces ¿qué dice? Que dice, me volví a casar, o sea, volví a ese estado. Entonces, volver, cuando tú vas a leer en la Escritura, que Dios llama a su pueblo a volver porque ellos estuvieron allí. A usted Dios no le puede decir, vuelve a mí, porque usted nunca había estado. Bueno, a menos que hubo un tiempo en el que se le predicó la verdad, usted estuvo y se regresó, entonces ese volver es para usted. Pero aquel que nunca había conocido al Dios de Israel, aquel que había estado todo el tiempo en la idolatría, el paganismo, en el pecado, y luego se le presenta al Dios de Israel y él cree y lo acepta, entonces él no está volviendo porque nunca había estado. Entonces la palabra
Arrepentimiento es eso, es volver una vez más. Esta palabra encaja muy bien con Israel. Entonces, tenían que volver una vez más. ¿A quién? ¿A quién? Al Padre, a su palabra, a sus mandamientos, a sus ordenanzas. Y para ello debían de abandonar todas sus injusticias para cumplir el llamado que Dios le había hecho como nación. Tú recuerdas que Dios le dijo a Israel que sería luz a las naciones, sería el maestro a las naciones. Israel perdió el enfoque, así es que el maestro viene, el Mesías viene para una vez más hacer ese llamado. Y por eso es que vas a leer en los evangelios que el Señor dice: arrepiéntanse. Que Juan dice: arrepiéntanse. ¿Qué significa eso? Vuelvan una vez más a mí, abandonen sus malas acciones y vengan al único Dios. Y por último, enseñar a los pueblos la palabra de Dios. Para que esto pudiera darse, Israel tenía que volver a la senda antigua. Alguien tenía que llamar a Israel para una vez más colocarlo en el centro del propósito y el plan para el cual Dios los había llamado. Antes de que la salvación saliera a las demás naciones, esto tenía que pasar en Israel. Por eso vas a leer en prepare el camino, endereza las sendas, porque él también hace un llamado al arrepentimiento, a que Israel se vuelva a la ley de Dios, a su palabra y a buscarle como debía ser. Por último, enseñar a los pueblos la palabra de Dios, que esa es la gran responsabilidad que le fue encomendado primeramente, gracias hija, a Israel. Bien, todo lo anterior que tú lees ahí, Dios había dicho que iba a pasar y lo dijo por medio de sus profetas. Vamos a ver a Israel en el plan de Dios, o el papel de Israel en el plan de la salvación. Por eso, una vez más, cuando nosotros comenzamos a estudiar, nos damos cuenta que Israel nunca ha sido desechada, como recibimos la enseñanza, como nos enseñaron, como nos dijeron. Cuando comenzamos a leer la Biblia o a estudiarla, nos damos cuenta de que Israel nunca ha sido desechada. Israel sigue cumpliendo el plan de Dios. De ahí entonces que la gran comisión que el maestro va a encargar en Mateo 28 y en Marcos 16, fue encargada a sus discípulos, que todos ellos eran judíos, israelitas. Incluso después de que el maestro resucita, él volvió a hacer hincapié a este llamado hacia sus discípulos y les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean embestidos de lo alto, y entonces van a salir y van a testificar a Jerusalén, a Judea, a Samaria y después a lo último de la tierra. El trabajo y la encomienda a Israel dada por el Hijo de Dios lo va a poner una vez más en el centro del plan y propósito del Padre Eterno. En todas sus enseñanzas tocante a Israel, el maestro siempre habla, no sé si han notado esto, de una pérdida. La oveja perdida, el hijo pródigo, la dracma perdida. El maestro siempre habla de algo que se perdió. Estas parábolas están netamente relacionadas con Israel. Y todo va a comenzar a tomar sentido cuando, con la ayuda del Espíritu Santo, nuestros pensamientos sean alineados a esta comprensión. Y vean lo que dice el maestro. Dice: ustedes, le dice a los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Tengo un video en YouTube sobre eso. Eran descendientes de israelitas, de la casa de Israel, no de Judá, de la casa de Israel, que se asimilaron a las naciones que los conquistaron, y ahí tomaron un poco de su hebraísmo, pero también tomaron un poco de las demás naciones, y ahí, ¿cómo se dice? Se fundieron esas culturas. Ok. Y el Señor habla con la samaritana y le dice: ustedes, vea qué le dice el Señor a la samaritana: ustedes adoran lo que no saben. Acuérdate que Samaria estaba cerca de Israel. Imagínate entonces que, si estando cerca
ya estaban desviados de la verdad. Imagínate todos los que nunca conocimos la verdad y que nunca la tuvimos. Le dice, ustedes adoran lo que no saben, porque así hay mucha gente adorando lo que no sabe. Y a veces pensamos con levantar las manos y creemos que con solo levantar las manos eso es adoración. Eso es adoración cuando tenemos el sentido de lo que estamos haciendo. Ok. O cantar. Nosotros, oye, como dice el maestro, nosotros. Él no dice yo, que pudo haberlo dicho. Yo, pero no, él dice nosotros. Y cuando dice nosotros, ¿a quién cree que se refiere? A la casa de Judá, los que están ahí en Israel. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Quiénes lo saben? Los judíos. Esto te voy a decir que esto a veces es un poco incómodo por todas las enseñanzas antisemitas o antijudías que hemos recibido. Porque se le ha enseñado a la iglesia, al pueblo, que los judíos están hechos a un lado, que los judíos no tienen nada que ver con Dios. Es más, que los judíos fueron los que lo crucificaron y por eso ellos están destituidos, ellos están rezagados. Déjeme decirle algo, aprenda de los que saben. Aprendamos de los que saben. Pero a mí me dijeron que la salvación pertenecía a una iglesia X y que si yo me salgo de esa iglesia estoy perdido. Todas las religiones van a decirte que son la verdadera iglesia del Señor y que si usted se sale de allí, usted está perdido. Pero eso no es lo que enseña la Escritura, eso no es lo que dice el Señor, eso no es lo que dice el Maestro. Obedecemos más lo que los hombres nos enseñan, lo que las doctrinas establecen que viene del corazón del hombre y no las palabras de la única autoridad, la única persona a quien Dios le dio toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Él dice, porque la salvación viene de los judíos. Ahora, con esto no estoy poniendo yo en un lugar de, ¿qué te diré? De la misma honra de Dios al pueblo. No, lo que estoy diciendo es que es el pueblo a quien Dios le encargó todas estas cosas y que a través de ello nosotros estaríamos en la senda correcta. Esto es algo, mis amados, que no se enseña ni se predica por ese antisemitismo, ese rechazo a los judíos o al pueblo de Israel. Este antisemitismo se divulgó durante muchos siglos atrás y que desafortunadamente cayó en los oídos de los mismos creyentes y hoy en día están haciendo ese rechazo del pueblo del Señor. Al grado que decimos que la iglesia viene a sustituir a Israel. Y no es eso lo que enseña la Biblia. Cuando hablo de la iglesia, me refiero a lo que todos entendemos, los creyentes que no pertenecen a Israel, sino que pertenecen a las otras naciones. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios era que las otras naciones que creyesen en su Hijo fueran hechos parte del pueblo a quien Dios le dijo que serían una nación de reyes y sacerdotes. Hay una teología que se ha promulgado mucho que se llama la teología de la sustitución o la suplantación. También tengo un video sobre ello, por si quieres ahí indagar más. Hablo un poquito cómo se desarrolló esa teología, cómo llegó a nuestros tiempos y qué es lo que esa teología enseña. Ok, que básicamente habla de que Israel fue sustituida por la iglesia gentil y que ahora todas las promesas que Dios le había dado a Israel ahora le pertenecen a la iglesia gentil, pero que todas las maldiciones que aparecen en la Biblia únicamente son para Israel. Bueno, eso es lo que dice esa teología, totalmente equivocado. Es que el Señor está dejando muy claro y muy puntual que la salvación saldría de los judíos. Por eso había que recomponer lo que estaba descompuesto, había que enderezar lo que había sido chueco, había que volver a aquellos que se habían alejado, por esa razón. Ok. Por todo lo anterior, el Mesías debía ser enviado al pueblo del pacto, hablo de Israel, al pueblo de las promesas, al que había sido apartado de ese plan perfecto de Dios. Dios no dice una cosa ayer y luego
cambia de parecer en el futuro. No, Dios lo que dice, dice. Dios no necesita recomponer nada. A Israel había que recomponerlo, pero él lo que dijo, dijo. Ok, veremos cómo esto concuerda muy bien por lo que los profetas dicen. Aunque hay muchos textos, no quiero llenarte de todos ellos, pero tengo aquí, ahora sí, pásame por favor, el siguiente texto que se encuentra en Isaías 40, versículos 9 al 11. Ok, este texto ahí está en pantalla, vamos a tratar de analizarlo así un poquito rápido. Y dice así: Sión, yo pregunto aquí, ¿dónde está Sión? ¿Dónde está el monte de Sión? En Israel. Digo porque todas veces nosotros lo interpretamos. Ahora Sión somos nosotros. No, Dios nunca ha cambiado su lugar, nunca ha cambiado el llamado que hace Él. Dice la Biblia que los dones y los llamamientos son irrevocables. ¿Cómo entonces Dios va a revocar el llamamiento que le hizo Israel? De que iba a ser una nación santa, de real sacerdocio, que iba a ser luz a las naciones. ¿Te das cuenta que todas esas doctrinas contradicen lo que Dios dice? Ok. Sión dice, el llamado es a Sión, portadora de buenas noticias. ¿Qué es el evangelio? Sión dice, portadora de buenas noticias. ¿De dónde vienen las buenas noticias? De Sión. ¿Qué dijo el maestro? De los judíos viene la salvación. Todo concuerda, mira. Ok, y dice, súbete a una alta montaña. Y dice, Jerusalén, portadora de buenas noticias. Todos estos lugares están en Israel. Ok. ¿Por qué? Porque de Israel iba a venir las buenas noticias. Vea, portadora de buenas noticias. Esta es una profecía mesiánica. Alza con fuerza tu voz. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Por eso todo tenía que iniciar allí, en Israel, con los judíos. Y por eso el Señor le dijo en Hechos, primero Jerusalén, Judea, Samaria, y váyanse luego a donde quieran. Y dice, aquí está su Dios, porque Dios iba a revelar una vez más a Israel, en tierras de Israel. Versículo 10, miren, el Señor omnipotente llega con poder. Todos sabemos que esto se refiere a ¿quién? A su Hijo. Y con su brazo gobierna, su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Vea, como ¿y qué dijo el maestro? Yo soy el pastor de las ovejas. Así que ¿a quién se refiere aquí? Todo esto está alineado, se refiere al Mesías, a su venida, que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos. ¿Qué dice él de la oveja perdida? Que va el pastor, la recoge en sus brazos y luego la vuelve otra vez a colocar en su redil. Vea, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. ¿Ves cómo encaja todo en la escritura? Las buenas nuevas, Jerusalén, Sión, portadora de buenas nuevas, de donde vendría el mensaje del evangelio, de donde vendría el llamado a conocer al único Dios verdadero. Las doctrinas que hoy tenemos, por si no lo sabe y si quiere investigarla, muchas de ellas, de las que hoy se tienen, vienen de una religión pagana. Porque esa religión nos enseñó que teníamos que desconectarnos de los judíos porque estaban rechazados y la maldición que tenían eran por haber matado al Hijo de Dios. Y por eso nos desconectamos. Por eso vas a mirar que la gente tiene un celo hacia los judíos. Es más, todo lo que tú hables con respecto a Israel o con respecto a la lengua hebrea, te van a decir que tú ya estás judaizando. Tú eres un judaizante, porque eso es lo que nos han metido en el cerebro. Tú no puedes decir Yeshua, porque si dices Yeshua, tú eres un judío entonces. Y los judíos están condenados. Eso no es lo que dice la Biblia. Si tú dices Yahvé o Yahweh, tú eres un judío. ¿Entiendes? Pero todo esto viene de esas malas doctrinas
que nos alejaron y nos desconectaron de donde está la fuente de la verdad, de la vida, de la salvación. Esto tampoco descarta lo que dice Juan 3:16. ¿Se acuerdan que dice? De tal manera amó Dios al mundo, porque esa es la frase de nosotros. Pero es que el Señor vino por mí, me amó, y es cierto. Pero antes había un plan para con Israel. Bien, tanto Mateo como Marcos nos dejan claro que la primera luz, que la verdad y la salvación llegarían primeramente a Israel, ya que de ahí saldría la salvación a todas las demás naciones. Esta es la razón por la que el mensaje del maestro en tierras israelitas fue. Ahora le vas a encontrar sentido el mensaje del maestro. Desde entonces, el Señor comenzó a predicar y a decir, ¿qué cosa? ¿Sí? ¿Entiendes? Vuelvan, retornen. ¿A quiénes? A los que habían estado. Vengan, arrepiéntanse, porque el arrepentimiento, ¿qué aprendimos? Que el arrepentimiento es un cambio de dirección. Desde entonces el Señor comenzó a predicar y a decir, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, abandonen su pecado, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vamos entrando poquito a poquito a lo que es el reino. ¿Qué pretendo con esto? ¿Qué busco con esto? Que usted valore que ese mensaje maravilloso del evangelio que nos llegó a través de las escrituras, ese mensaje que trae la salvación, ese mensaje que tuvo que costar muchas vidas, que tuvo que pasar muchos años, que hubo mucha gente que se rebeló contra ese mensaje, pero ese mensaje siempre permaneció, porque el plan de Dios era que a través de Israel usted y yo le conociésemos. Eso tenemos que valorarlo tú y yo. Tenemos que entender eso. Cierra tus ojos un momento.